Bienvenidos a Tal Cual Debates. Hoy vamos a conversar con Colette Capriles, conocida intelectual, académica, venezolana, escritora. Ha estado bastante involucrada en el proceso político de este tiempo y Colette es parte del equipo técnico que ha estado acompañando a la Unidad Democrática en la mesa de negociaciones que tiene lugar en la República Dominicana con apoyo de la comunidad internacional. Un proceso que ha sido muy intenso, muy criticado, pero sobre el cual, por supuesto, hay una expectativa planteada en esta situación del país pues tan dramática que no necesita mayores comentarios. Colette, gracias por estar en Tal Cual Debate. No, gracias por la invitación. Bueno, te pregunto en primer término tu expectativa personal con este proceso, ¿no? El país lo recibe, y no solo el país, exactamente. El tuyo es escéptico, sí. No, bueno, yo creo que hay que tener las expectativas ajustadas a la realidad. Y una de las cosas que creo que ha aprendido la sociedad venezolana en el último año, sobre todo, en los últimos años y medio, es que la situación venezolana es extremadamente crítica. Y no lo estoy diciendo solamente por el impacto en las personas. También hay una nueva visión de lo que puede ser la voluntad de poder del gobierno y de la capacidad que tiene de reprimir y de abortar todas las formas democráticas de cambio, ¿no? O sea, que ha ido como depurando sus procesos represivos, ¿no? Hay una nueva percepción del gobierno porque el gobierno ha entrado en una etapa, a partir, por supuesto, de la victoria legislativa del 2015 de la oposición, el gobierno tomó una decisión estratégica. Y esa decisión estratégica es recortar las libertades y las garantías constitucionales de tal manera que sea imposible la alternabilidad política, un cambio político en Venezuela. Por vía también de la represión, además, por supuesto, como ya lo mostró. Es decir, ha ido ahogando todas las manifestaciones que la sociedad venezolana ha intentado poner en práctica en contra de esta voluntad de poder que se instaló desde diciembre de 2015 en el gobierno. Entonces, la negociación es parte de eso. Y así como sabemos que hay obstáculos, que se pusieron obstáculos para la protesta de calle, para el referéndum revocatorio, se convirtieron a las elecciones en una farsa que nadie cree. Lo mismo pasa con la negociación. Es una puerta abierta, pero sobre la cual el gobierno también va a tratar de abortar y de sacar el mayor provecho posible. ¿Tú crees que el gobierno puede? La diferencia es que esto no es una negociación entre la oposición y el gobierno. Esto es una negociación entre el gobierno y la comunidad internacional, porque la comunidad internacional se ha planteado como objetivo contener a un régimen que percibe como peligroso para su propia población. Es decir, hay que contenerlo y hay que darle cauce democrático al cambio, porque hay que darle sostenibilidad. Su papel es más activo, menos salomónico, digamos. Absolutamente. Lo que pasa es que en este caso, yo no soy una experta en estas cosas formales de la negociación, pero hay como varios métodos, vamos a llamarlo así. Y la comunidad internacional, a través de los cancilleres, dos designados, dos amigos, digamos, de la oposición y dos amigos del gobierno, lo que ha tratado es de imponer una metodología que convenga a ambas partes, o que ninguna de las dos partes objete, pero que fundamentalmente les supone un papel muy activo de ellos. Lo pongo así muy concretamente. El borrador de acuerdo que se está discutiendo desde el 2 de diciembre es hecho por los cancilleres. No es una propuesta de la oposición, ni es una propuesta del gobierno. Los cancilleres oyeron a las dos partes y produjeron este documento híbrido, vamos a llamarlo así, con demandas de uno y de otro, y yo diría además más de la oposición, que es la que realmente la que está haciendo demandas, ¿no? Pero fundamentalmente todo tiene un solo sentido, es mandarle el mensaje a Maduro de que la comunidad internacional no va a seguir tolerando una dictadura y la arbitrariedad de un régimen que simplemente no tiene control ninguno sobre contención. ¿Tú crees que el chavismo está intentando ganar tiempo con esto? No, al contrario, el tiempo no le conviene. A quien le conviene el tiempo es a la sociedad venezolana para prepararse para unas elecciones. No, el gobierno está apuradísimo, pero está obligado a sentarse en una negociación porque sin eso tampoco puede cumplir su objetivo electoral, que es llenar el país de billeticos fabricados así de juguete para poder ganar unas elecciones, digamos, con este mecanismo tan abominable, que es el mecanismo de control social más
biopolítico que se pueda imaginar, que es el carnet de la patria, pues. Entonces, el plan es, digamos, ¿cuál sería el escenario perfecto del gobierno? Que las negociaciones fracasaran no por la oposición no se va a levantar la mesa, fracasaran porque la comunidad internacional dice, bueno, ya no es sensible a esto. El gobierno las hace fracasar y al mismo tiempo la constituyente aprueba pero quienes son, partidos. yo supongo que ellos no levantarse ellos de la mesa, sino poner a la comunidad internacional a dar por cerrado el capítulo Venezuela y entrar entonces en una lógica que es el otro problema. La negociación nos permite a nosotros también que la comunidad internacional vaya mostrando su capacidad de presión. Y si fracasa la negociación, vamos a tener problemas todos. O sea, va a tener problemas en el gobierno. Eslabones de presión superior. Va a tener mayor presión, sobre todo diplomática y más geopolítica. Yo creo que ahí entraríamos en un nivel, porque ya Venezuela se convertiría en un problema geopolítico que está asociado, por supuesto, a la nueva, esta configuración, digamos, sino-rusa, ¿no? Sí. Entonces ahí entraríamos yo creo que entraría en un nivel un poquito mayor de presión. Pudiera pasar un poco como pasó con Irán, pienso, que hay un escalamiento selectivo de las sanciones, pero fueron importantes. Verdad. Sí, señor. O sea, fueron importantes para efectos de convertir, de ceder en un tema tan sensible como lo atómico, en aquel caso. Aquí el problema es que, fíjense, la negociación no es ni siquiera, de nuevo, no es para que se vaya Maduro, venga, no, es para que esto primero se contenga, porque este es un año electoral para América Latina muy importante, pero segundo, es para que haya democracia en Venezuela. Es decir, esto no es para que bueno, acabar con el comunismo mundial. No. Esto es para que haya democracia en Venezuela. Y hay algunos casos de aplicación de sanciones para democratización y para, bueno, el caso de Sudáfrica, por ejemplo, el caso nos estaban comentando, el caso de Birmania. Hay otros casos en donde se han aplicado sanciones con otros fines. Caso iraní, por ejemplo, etcétera. Entonces, hay que distinguir también cuál es el objetivo de todo esto. Ahora, esto que te comentaba, la constituyente aprueba estas resoluciones condicionando la participación de partidos que se hayan abstenido. Esos son los partidos que están negociando en la República Dominicana. O sea, que pueden pasar dos cosas, que toda esta gestión termine en que a finales de enero, bueno, todo se cayó, fracasaron las negociaciones, cada quien para su casa, o, bueno, perfecto, hay un acuerdo político y se refrenda, pero acá Diosdado Cabello dice, aquí no hay ningún acuerdo, nada, y no va a cambiar nada, y esos partidos están ilegalizados o se tienen que reinscribir. Hay una pregunta que yo me hago y es, ¿a nombre de quién habla Diosdado Cabello? Porque aquí puede haber dos cosas, vamos a hacer las lecturas, digamos. Aquí puede haber una cosa en la cual haya esto que llamamos el policía malo y el policía bueno, ¿no? Entonces Diosdado toma una posición muy cerrada con respecto a negociación, muy distinta a la que dice Jorge Rodríguez allá en Dominicana. Porque él tiene su esfera de poder, pues, ¿no? Entonces uno dice, bueno, están hablando de lo mismo, cada uno presionando para crear. Acuérdense que las negociaciones no son en la mesa, las negociaciones son afuera también, con mensajes cruzados. El 15 de diciembre no había terminado la jornada, incluso en República Dominicana, y ya Estados Unidos había producido. La Cancillería de Estados Unidos había producido un comunicado diciendo, bueno, no sé si lo vieron, pero es muy interesante porque plantea muy bien cuál es la estrategia de la sanción. Dice, perfecto, al gobierno de Maduro no hay ningún problema, usted simplemente si se somete a derecho, digamos, si cumple la Constitución, las sanciones pueden ser levantadas, incluso lo decían explícitamente, cosa que no se había dicho antes. El mismo día, el 15. ¿Qué significa eso? Que Estados Unidos está siguiendo muy de cerca la negociación y dice, bueno, si esta gente sigue con el va y viene. Con la mamadera de gallo, pues. No, porque ellos se levantan el 15 diciendo tenemos que hacer consulta. O sea, empezaron a hablar y dijeron, no, vamos a consultar con el presidente, ¿se entiende? ¿No? Es decir, pero no es algo que les convenga ganar tiempo. Por eso mismo, inmediatamente tuvieron la reacción de Estados Unidos. Entonces, ahí se está jugando la cosa. La comunidad internacional no está dispuesta a pasarse 2 años, 1 año en este cuento. De hecho, hay una expectativa de que en enero algo se acuerde. En enero tiene que haber un acuerdo realmente. Ahora, el tiene que haber no significa que por parte de la oposición la gente se vaya a levantar si no hay un acuerdo, ¿no? O sea, a la oposición le toca calarse además la tormenta de la opinión pública con respecto a la negociación, porque es una vía que no se puede despreciar, sencillamente. Independientemente de que sea la óptima, la subóptima. Hay gente que malinterpreta y no entiende. No, entonces dicen que todos son negociaciones para mantener el status quo. Aquí no hay status quo en primer lugar. Es decir, el proyecto del gobierno solo es posible. O que darle oxígeno al gobierno. Exacto. Digamos, la visión diosdadista, vamos a ponerla así, que todavía no sabemos si es la predominante dentro del chavismo o es
una que él está tratando de promover, porque está en campaña electoral interna, él. Sí, hay un esquema importante. Esa visión catastrofista es una catástrofe de verdad. O sea, no es una... Si eso se llega a producir, si en Venezuela se cierra la negociación, continúa la hiperinflación, cosa que no es un sí, sino que va a continuar. Generamos entonces un sistema de represión a un nivel ya que yo llamo biopolítico, porque ya no es la represión de la Guardia Nacional en la calle, es la represión por el estómago, digamos. Para calmarte el hambre, sí. Entonces, ahí, digamos, ya no es que no puedes reclamar, ni siquiera puedes reclamar aquello que parece ser el trade-off de la comida por voto, ¿no? Eso no lo vas a poder ni siquiera reclamar. Es decir, hay un nivel de catástrofe social que nos amenaza, que yo creo que la gente tiene que entender que el deber de cualquier oposición, sea cual sea su grado de cohesión, su ideología, lo que sea, es buscar cualquier salida que exista. La calle, ya vemos que los riesgos que tiene. Las elecciones están en cuestión porque, bueno, así mismo fue como el gobierno planteó su lucha estratégica. Y la negociación es una puerta posible. Por negociación es además asistencia y apoyo de la comunidad internacional, que es un elemento que tú no puedes extraer este problema. Yo no entiendo mucho por qué la gente, de verdad, y hay un tema con la opinión pública que se conforma, no sé con qué, que confunde esto que está pasando con diálogos anteriores, diálogos entre comillas anteriores. Primero, como si los diálogos fueran malos. El diálogo jamás intervino como un factor importante en la dinámica política nuestra. En realidad las dinámicas venían por otro lado. Y nadie ganó o perdió por nadie ganó o perdió por un diálogo o no un diálogo, porque eso no tiene nada que ver. El punto fundamental es que la comunidad internacional es un actor aquí. No es un actor en el sentido de que sea que hable. En la negociación hablan nada más las dos partes, pero están atentos a que esto tenga resultados. Claro, lo que pasa es que mucha gente interpretaba comunidad internacional como esa cosa de zapatero, tender a pensar que para poder lograr un acuerdo tienes que ser amigo de tu enemigo y entonces pedirle en una de esas, mira, vale, cónchale, suelta unos presos, o sea, esa visión a lo Timoteo Zambrano. Sí, sin embargo, Zapatero, yo digo, ya Zapatero no es un factor importante aquí. Por eso te lo comento. Eso está muy bueno señalarlo, es verdad, es una de las grandes diferencias. Que esto es una cosa distinta, Zapatero. Alguien comentó, bueno, no puedo decir quién, pero ahí lo oí en los pasillos, decía, se acabó la era Zapatero con respecto a Venezuela y empieza la era de la comunidad internacional. O sea, se internacionalizó esto. Entonces, ahora, que la comunidad internacional sea omnipotente y pueda hacer todo, no. Yo veo con mucha preocupación, ahora vamos a las expectativas. La idea de que hay una parte del gobierno indudablemente que no tiene temor a un periodo especial cubano. Y eso es gravísimo, porque si ya todavía no estamos en el periodo especial y tenemos las cifras de hambre, de miseria y de sufrimiento social tan grande que lo vemos, ¿qué pasaría si realmente el gobierno se lanza, digamos, yo llamo eso el abismo, ¿no? Es decir, cuando dice, bueno, para mí lo fundamental es garantizar 6 años más en el poder, no importa a qué precio, digamos, a qué precio humano, porque no es un precio político, es un precio humano. Exacto. Aquí va a haber muertos por esa decisión. Yo creo que es un poco lo que la gente tiene que entender, que aquí el enemigo fundamental es ese. No una posición que en este momento está tratando de buscar salidas, sino el enemigo es esa mentalidad. Dicen, bueno, sí, es atómica, pues el botón rojo, vamos a explotar todo esto, a ver. Uno recoge también esta reflexión de gente calificada, o sea, gente respetable, pues. La candidez de la oposición, que entonces le plantean un diálogo mientras al mismo tiempo los inhabilitan, que son caídos de la mata. O sea, estás dialogando y te van a ilegalizar y tú sigues dialogando. Ese tipo de reflexión. Eso no tiene nada ni ingenuo ni nada, es una táctica como cualquier otra. Eso es como si uno dijera, bueno, entonces, para no parecer ingenuo, entonces no hago nada. O sea, ¿qué responsabilidad política es esa? El problema aquí no es de ingenuidad. Yo no entiendo de verdad cómo muchos analistas incluso y periodistas utilizan un lenguaje como infantil, como si la política fuera un asunto de emociones. Ay, el honor, la dignidad, no, ni la dignidad, ni el honor, ni la ética política son instrumentos cuando estamos en una emergencia como la que estamos. Estamos en otro plano. O sea, aquí hay que buscar una solución como sea. Indigna, digna, no sé, eso es un problema que ya la historia se encargará de ver si es digna o indigna. Lo que hay que hacer es buscar soluciones. ¿Y tú crees que puede haber soluciones con el diálogo?
Yo lo que creo es que puede haber avances en el sentido de que quede claro. Avances parciales. Presiona al gobierno por lo menos para que tome decisiones. Yo realmente en ese sentido no creo que, yo no le doy una alta probabilidad de éxito a que se apruebe el borrador que hay, que como digo es un borrador que lo que simplemente termina es poniendo derecho al gobierno. Así es. Eso no creo que se logre completamente, pero yo creo que se puede. En todo caso, si el gobierno cede en el tema electoral, el problema es que todo está, el problema es que el borrador acuérdate que todos se vinculen. Claro. Entonces tenemos un problema allí porque es un todo o nada en ese sentido y es muy importante. No es que se puede negociar una partecita o aprobar y unas cosas sí y otras no. Y otras no, sino que hay que, entonces es complicado y eso, pero es muy sencillo. Es complicado en ese sentido de tomar la decisión, pero es muy sencilla la decisión. Me pongo a derecho o me voy por el camino salvaje de la dictadura abierta, pues. Y yo tengo mucho miedo que el gobierno no le tenga ya ningún prurito a esa calificación. Y dígame, no sé si somos dictadores, chicos. Esto es una revolución. Esto es una revolución, esto se acabó, hasta aquí llegamos. Hay un riesgo de eso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tratar de subirle los costos a eso. Exacto. Entonces, la negociación es una manera de subirle los costos a esa decisión. Porque ahora van a tener frente a la comunidad internacional que asumir su responsabilidad y las consecuencias que tienen para la población venezolana entrar digamos, en ser un estado paria. Pues, por ahí vienen más sanciones de la Unión Europea, según entiendo, ¿no? Anunciadas. Están planteadas. Bueno, todo también forma parte de la negociación. Entonces, hay que ir viendo. Y el gobierno parece tener un interés en que le quiten las sanciones, parte de lo que lo anima a estar en la mesa. La única cosa por la cual el gobierno está sentado en la negociación es porque hay unas sanciones que están molestándole en su bicicleta financiera. Exactamente. Porque este es un gobierno que hace 5 años que en Venezuela no se produce suficiente como para mantener ni siquiera al gobierno. Y entonces lo que han hecho es hacer bicicleta financiera, como se decía antes en Argentina, que es ir moviendo plata, pidiendo prestado, le pagas hacia a uno adelante con permanentemente. Sí. Las sanciones en sí mismas, por sí mismas, tal como están enunciadas, no afectan necesariamente, sino parte de esa bicicleta. Pero los bancos internacionales, frente a la posibilidad de que las sanciones terminen involucrándolos por interpretación, lo que han hecho es lo que llaman en inglés overcomplying, que se han vuelto muchísimo más cautelosos. Entonces, todo fondo del gobierno venezolano está sometido a una cantidad de controles tal que, que se enlentece todas las operaciones en un momento en que el gobierno necesita plata, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? Como no le entra plata fresca, está imprimiendo moneda y por eso tenemos la hiperinflación. Entonces, ¿qué es lo que más necesita el gobierno? Tener plata para aumentar el gasto público, que aumentó en más de 300% en un mes, por cierto, para poder llevar unas elecciones en lo que ellos entienden que sería su base mínima, con la activación de su base electoral. Y frente a una oposición dividida, sin candidato, etc. Ese es el proyecto. Ahora, imagínense las consecuencias de eso. Que el gobierno vaya a unas elecciones en esas condiciones presidenciales, que las gane. No, sería nosotros, de verdad que entramos en el barranco y yo creo que eso es una cosa que también hay gente de la oposición, en el gobierno que cree que eso no es una solución para Venezuela. O sea, que no se imagina que Maduro triunfante en unas nuevas elecciones vaya realmente a cambiar las cosas. O a resolver algo. No, eso no está planteado, ahí no hay nada, no hay ningún proyecto alternativo Maduro en la es el economía. problema. Sí. O sea, eso está clarito. Y yo creo que el que vote por Maduro, cualquiera que sea su motivo, su causa, va a tener esa responsabilidad encima. Ahora, ¿qué se le puede hacer? Le damos un chance y le decimos, mire, señor Maduro, usted va a reinar sobre ruinas o puede mantener la institucionalidad mínima como para que por lo menos si usted gana unas elecciones, la gente le crea que las ganó. Exactamente. Ese es más o menos. ¿Qué quiere el gobierno? Que le levanten las sanciones para tener más plata y ganar unas elecciones ya. Y hay un dilema a partir del cual hay un sector duro que lo que quiere, sin ninguna pena, es la dictadura. Y otro que quizás diría, bueno, vamos a ver si ganamos las elecciones limpiamente. Yo creo que hay algo de eso. Sí, que creo que tienen confianza en que se pueden ganar limpiamente. Si son limpias, se pueden ganar, exacto, entre comillas. Entonces yo creo que ese es el dilema. ¿Qué quiere el gobierno? Que todo se resuelva ya porque necesitan la plata ya. Claro. ¿Qué quiere la oposición? Que esta negociación lleve a una normalización institucional mínima que permita elecciones a final del año en condiciones aceptables para la comunidad internacional y para la oposición. Excelente. Bien, ha sido Colette Capriles. Gracias, Colette, de verdad, por haber venido a Tal Cual Debates.
Colette Capriles, escritora, intelectual venezolana, analista político también, y ella pues metida en este equipo técnico que ha estado presente en las negociaciones de la República Dominicana, ha compartido información muy valiosa con nosotros. Los espero en una próxima oportunidad.